tampoco es que la enfermedad me va a dominar ni me va a marcar la vida. O sea, es esto y con esta enfermedad que tengo sigo mi vida. O sea, no es algo que me voy a tirar y cambió completamente. Yo, por ejemplo, el año pasado no podía pensar meterme una pileta porque el catéter no me lo permitía. Salir de mi casa un día entero no puedo porque cada 8 horas me tenía que hacer diálisis. Y he sentido de personas que también, que es esto, que tal vez a lo mejor rechazan un órgano porque no podían viajar, porque no tenían el dinero para poder ir o quien los acompañara. Y a veces se han bajado del órgano por eso. Entonces esto ayuda un montón. Justo fue en mi adolescencia, fue difícil porque no se sabía qué tenía, primero sentía muchos dolores. Mi papá tenía como un diagnóstico que traía de San Juan como de una artritis, entonces suponían que yo tenía artritis, me medicaban para eso, pero no había como respuestas. Después como que ya unas vacaciones que me fui a San Juan con mi abuela, cuando volví, que pasaron 1 mes, 2 meses, mi mamá vio que yo había como adelgazado un montón, como que no podía caminar 2 metros porque yo me súper agitaba. Entonces, bueno, me llevaron ahí a una doctora que fue la que me llevó después, como que me ayudó un montón. Y bueno, al principio era como, a lo mejor estuviste haciendo dieta, porque yo tenía 14 años, 13, 14 años, entonces como que estuviste haciendo dieta, como que a lo mejor a ver qué pasaba y no había hecho nada, y hasta que ella consigue que me internen en el Posadas en Buenos Aires, porque acá fue muy difícil, todavía el lupus no se conocía mucho, era una enfermedad que no era muy conocida, entonces acá era como que un médico decía una cosa, como otro médico quería hacer otra, entonces era como que no se ponían de acuerdo. Entonces esta doctora, que trabajaba de forma particular, me hizo todos los trámites para que ya me ingresaran en el Posada, me esperaran con una cama ya. Entonces viajamos con mi mamá para allá y me internaron. Los médicos no podían creer que yo me haya aguantado 12 horas de viaje con 8 de hematocrito, por ejemplo, que es algo súper bajo que no podés. Entonces, bueno, ahí estuve 1 mes internada hasta que me diagnosticaron con la biopsia de riñón, que era como la base para diagnosticarme, que ya estaba afectado. Claro. Que ya ese tiempo que se había llevado entre diagnóstico, entre acá, que no se sabía, entre todo eso hizo que el riñón ya empezara afectado. Claro. Ya perdía proteínas, ya había una pequeña falla, o sea, una pequeña afectación ahí. Así que fue difícil porque era como que algo que no conocíamos, una enfermedad que era para toda la vida. Yo al principio era como, bueno, una cosa que como las enfermedades que conocía, que tomabas una medicación y se pasaba. Claro. Y no, y esto era para siempre. ¿Y qué rol jugó tu familia una vez que tuviste el diagnóstico y hasta ahora? Mi familia, el rol más importante de apoyo, y también creo que el de no victimizar, o sea, el de bueno, tenemos esto, que fue con lo que yo crecí y claro, con la forma en la que después me tomé la enfermedad. Bueno, hay esto. Tampoco es que la enfermedad me va a dominar ni me va a marcar la vida. O sea, es esto y con esta enfermedad que tengo sigo mi vida. O sea, no es algo que me voy a tirar y me voy a deprimir. Entonces fue como esto, normalizar. Si bien los cuidados, todos los médicos, no, o sea, no faltar a los médicos, no faltar la medicación, no, esas cuestiones, pero no decir, bueno, ay, pobrecita, no. Claro. Bueno, es esto. Si no, hay que seguir. Hay que seguir, es esto lo que nos tocó, vamos. Claro. Y mi mamá, el apoyo principal, fue como, porque hasta el día de hoy claro, se interna conmigo.
teniendo yo marido, ella se interna conmigo. Claro. O sea, es así. Luego, entonces, ¿a qué edad tuviste que hacer diálisis? Yo estuve dos veces hice diálisis. Yo en el 2011 fue la primera vez en donde fue algo muy agudo, que el lupus como que atacó fuertemente ahí el riñón. Entonces me hinché muchísimo, se me subió mucho la presión y terminé en diálisis. En ese momento la doctora, que es la jefa ahora, la doctora Baldión, fue la que me vio en ese momento. Ahí estuve en diálisis. Fue como que estuve un tiempo en hemodiálisis, después era como que, bueno, ya quedaste, ya está. Entonces me ofrecieron, porque como que a mí me hacía mal estar en la hemodiálisis, me hacía mal anímicamente, porque como que me ponía mal. Entonces me ofrecieron la diálisis peritoneal, que es la que te haces en casa con... Entonces yo elegí esa y ahí estuve como 6, 7 meses haciéndome esa, hasta que un día me dijeron, mira, no te dialices una semana porque parece que volvieron a funcionar. Bueno, no me dialicé una semana y ahí fue como que parece que está todo bien, hay que hacer una biopsia, tenés que ir a Córdoba, en ese tiempo tenía que ir a Córdoba a hacer una biopsia. Me hice la biopsia, volvimos y bueno, y como que la biopsia no estaba tan bien, pero clínicamente yo no estaba hinchada, no tenía presión alta, entonces me dijeron, bueno, veremos cuánto dura esto. Claro. Y ahí salí la primera vez de diálisis y fueron 12 años que salí sin realizarme diálisis. Hasta el año pasado que volví, que ya traí, o sea, yo ahí ya quedé con una insuficiencia renal que más o menos la iba piloteando, hasta que el año pasado la doctora Baldión dijo, no, estos valores ya no se pueden manejar más. Yo igual no estaba hinchada, no tenía presión alta, pero yo ya o sea, es como que ella me explica que por eso es peligrosa la insuficiencia renal, porque el cuerpo se acostumbra a esos síntomas. Entonces como que vos te sentís mal, pero los valores no están bien. Y luego llegó el momento, ¿no?, de que te agregaron a la lista de espera. ¿Cómo te sentiste cuando te agregaron y cuando te dijeron que eras compatible para recibir un riñón? Bueno, en el momento, o sea, como que yo sentí como que fue todo muy rápido. Como que yo decía a mi mamá, necesito que me dé, porque en enero yo empiezo en diálisis, me ponen el catéter yo otra vez pido la diálisis peritoneal, entonces me ponen el catéter para hacerme la peritoneal, todo. Empiezo y en abril ya me llaman para empezar a hacer los estudios para entrar a la lista. Entonces como que yo dije, esperen, como que denme como que esperen, no sé si todavía estoy preparada para eso. Y entonces, pero bueno, después había estudios que acá en el Carrillo no se hacen, entonces me los tenía que hacer por fuera y bueno, como que me demoré en esa parte hasta que estuvo todo ok y me dijeron, bueno, ahora falta que el INCUCAI te dé el ok. Y un día me llegó el mail y fui a retirar como que ya estaba todo ok y ahí me explicaron todo. Y fue como una sensación rara, como que en un momento como que de alegría, bueno, ya está, estoy en la lista, pero al mismo tiempo decir, ay, no sé, como que no sé qué quiero. Y en la lista estuve 9 días, oficialmente. O sea, es como que... Por eso siento que fue como todo muy, como que no me dejaron... fue rápido, pero bueno, ahora obviamente no me arrepiento, porque a lo mejor en mi cabeza yo pensaba que iba a ser como más días de internación, como más doloroso, como que esa parte yo le tenía mucho miedo a la parte de la operación en sí. Entonces era como que al principio estaba como media negada, pero en el momento dije, bueno, ahora digo no, bueno, ya está, como que ya está, ya no fue tanto. Claro. Lo único que, bueno, que ahora cuesta es esto que te venía diciendo, que
del aislamiento y esas cosas, pero lo que es dolor y eso, súper bien. ¿Y recibir el riñón cómo cambió tu vida? Nada, cambió. A veces me pasa que estoy en mi casa y que digo, ay, porque yo la diálisis me la hacía cada 8 horas. Entonces, ay, me falta algo, o sea, tengo que ir a hacer... No, ya no tengo, o sea, como que los primeros días era como decir, pero va a estar bien, o sea, pero está bien no hacerme la diálisis, o sea, era como que esa sensación de decir, como que está fallando el tratamiento, como que tu cabeza todavía no entiende que ya no hace falta. Es como, y cambió completamente. Yo, por ejemplo, el año pasado no podía pensar meterme una pileta porque el catéter no me lo permitía. Salir de mi casa un día entero no puedo porque cada 8 horas me tenía que hacer diálisis. ¿Y cómo observas tú estos avances que hizo el gobierno, ¿no?, de San Luis en materia de trasplante? No, buenísimo, buenísimo, porque una de las cuestiones que a mí me pesaba un montón entrar a la lista era tener que viajar. Porque como te digo, es saber que tenés que irte a otra provincia un montón de tiempo, saber que tenés que ver que alguien te acompañe, que esté dispuesto. Mi mamá ya es grande, o sea, es una persona que está bien, puede, no trabaja, es jubilada, pero es grande. Y después tener que dejar a mi hija un montón, o sea, sola, y el gasto. Es como, entonces era una de las cosas que a mí me frenaba, que era una de las cosas que yo internamente pensaba y decía, no sé si quiero ahora esto, porque todo lo que lleva para atrás. En el momento en que empezaron a hacerse, porque en noviembre empezaron a hacerse y yo había entrado en enero, o sea, era como que a poco tiempo. Y era como que, bueno, qué alegría, por lo menos puede ser acá. Pero bueno, tampoco lo había pensado como que ya me va a tocar a mí. O sea, era como que, bueno, en algún momento nos tocará, pero bueno. Pero no, fue como eso, como un gran alivio en ese. Y he sentido de personas que también, que es esto, que tal vez a lo mejor rechazan un órgano porque no podían viajar, porque no tenían el dinero para poder ir o quien los acompañara, y a veces se han bajado del órgano por eso. Entonces esto ayuda un montón. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a las personas que están en la lista de espera? Que tengan fe, que llega, que no desesperen, que es algo que nos merecemos, que todos nos merecemos estar bien, que nos merecemos una vida normal y que va a llegar. Y también a la gente que por ahí tiene miedo a donar, a decir no, porque la vieja creencia de decir a lo mejor nos van a sacar los órganos y estamos vivos, esas cosas que se creían antes, que no pasa y que se ayuda un montón y que se cambia la vida a un montón de personas. Entonces, eso, de que las personas puedan donar y que la gente que está esperando no pierda la fe, porque llega, básicamente.